y estamos arribando ahora al verso 18 hasta el verso 22 con este tema que hemos titulado Celebremos su presencia, ¿sí? Celebremos su presencia. Y rogamos que pueda usted compartirlo si estás ahí en las redes sociales, puedes ayudarnos a compartir en los grupos y así, hermanos, seguir prevaleciendo ante todo la palabra de Dios, el principio del Evangelio de Jesucristo, los principios del reino de Cristo, que es lo que debe predominar, que es lo que debe prevalecer en medio de toda circunstancia, en medio de todo el dolor, en medio de quizás la crisis. Bueno, el Evangelio de Jesucristo, eso nos compete a nosotros. Y así como el Señor, hermano, fue su prioridad en tiempos angustiosos, en tiempos donde el pueblo era oprimido, en tiempos donde había abusadores, ¿no? En tiempos de calamidad y de mucha necesidad, lo que el Señor más le dio importancia y prioridad en su ministerio fue a el Evangelio, fue a la predicación de la palabra. Él quería enseñar, él quería predicar, él quería discipular, hermanos, y no es que era indiferente a la situación, pero es que no hay otra vía. Nos está demostrando, no solamente con la enseñanza, sino con el ejemplo, que no hay otra forma, no hay otra vía. Y para eso está el cristiano aquí, para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Hermanos, como discípulos, seguidores de Cristo, tenemos que transmitir, hermanos, la persona de Cristo, su carácter, su mensaje, su palabra y la prioridad de su reino. Eso es lo único que nuestro mundo necesita. No va a cambiar este mundo, va a ir de mal en peor, no va a cambiar. O sea, lo único que cambiará nuestro mundo, hermanos, es el reino de Jesucristo. Y mientras venga ese reino, la iglesia tiene que estar ocupada tratando de ganar por lo menos un alma, uno más para el reino de Cristo. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Es la única manera que Dios va a poder obrar en el mundo. Y aquí estamos viendo que, por supuesto, no era fácil, ¿no? No era nada fácil. El Señor realizaba este ministerio en medio de mucha oposición. Ya hemos visto, hermanos, desde que Él comienza a sanar a la gente, ya comienza a tener opositores. Luego vemos la escena con el paralítico, iniciando este capítulo, y vemos ahí que de inmediato los opositores comenzaron a cuestionarle, comenzaron a acusarle de blasfemia y de cositas así. Y luego en la mañana vimos este detalle también que hemos dejado sobre la comunión, el llamamiento de Leví. Jesús estaba predicando, luego estaba comiendo con los pecadores y los publicanos, y nuevamente los opositores ahí dispuestos a destruir esta digna labor que él hacía muy diferente a los rabinos de la época. Y ahí estaba, ¿no? Condenando la actitud del Señor, una actitud de servicio, una actitud de amor, de misericordia, y ellos lo estaban queriendo poner como algo malo, ¿no? ¿Por qué come, es su maestro? ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Y ahí el Señor va a dar una respuesta, pues, contundente. Esto lo hemos visto en la mañana, y él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahí Jesucristo se presenta como el gran médico de la humanidad. Ese es el médico de médicos y el que necesitamos. Pero la forma en que el Señor está llevando a cabo su ministerio nos hace dar cuenta, nos da una convicción de que la sanidad a la que él se refiere no era tanto la física, sino la espiritual. Él estaba poniendo como prioridad la sanidad del alma, ¿no? La sanidad del pecado. Él quería restaurar a las personas, pero las personas simplemente miraban lo externo, miraban por un lado la opresión de los romanos, de lo cual querían ser libres, y por otro lado la escasez, la necesidad que ellos tenían para gozar de un mejor bienestar en la tierra. Era todo lo que ellos miraban. Jesucristo miraba una necesidad más profunda que estaba en el corazón, una deuda que ellos tenían con Dios, estaban alejados de la comunión, estaban en la maldición del antiguo pacto, no estaban sufriendo la consecuencia de que sus padres hayan abandonado los principios de Dios, y aún así simplemente ellos pensaban en lo terrenal. Así que el Señor está mostrando la verdadera necesidad y también está mostrando la verdadera sanidad, que Él es su persona, más que su mensaje, es su persona. Él es el médico y Él es el único que puede dar una solución a este gran problema de la humanidad. Muy bien, y después de esto, hermanos, arribamos al verso 18. Recuerda la escena, estamos en un banquete, ¿no? Estamos en un banquete. Y después de esto, ya vimos la oposición que ellos están recibiendo.
al cuestionar a Jesús que esté sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Y después de esto, de ahí nomás surge otra controversia, ¿no? Otro detalle para acusar a Jesús. Y viene la cuestión del ayuno, ¿sí? La cuestión del ayuno. Así que rápidamente vamos ahí a las páginas de Marcos capítulo 2 y en este tema que hemos puesto celebrando o celebremos su presencia. ¿Y por qué? Vamos a ver ahora mismo, ¿no? El verso 18, la primera parte del verso, nos da un informe de la situación, ¿ya? En primer lugar, se informa que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. O sea, tenían la costumbre de ayunar continuamente, ¿sí? Número dos, el ayuno se había vuelto una práctica común en el pueblo, ¿ya? Era algo que era prácticamente una rutina o una costumbre. Luego, el ayuno tenía que ver principalmente con la situación de maldición del pueblo. Y aquí hay que entender las cosas bien, ¿ya? El ayuno, amados hermanos, para esta época no es como el día de hoy se plantea. El ayuno se daba en una situación de crisis nacional. Recuerda que estás tratando con una nación, un pueblo terrenal, el pueblo de Israel. Y en el Antiguo Testamento vemos que cuando el Señor les da las leyes y el pacto mosaico, les advierte que si ellos descuidan esos mandamientos, esas leyes, esos principios, ellos iban a sufrir la maldición de la ley y Dios los iba a entregar en manos de sus enemigos, ¿no? De naciones paganas, naciones enemigas. Y efectivamente se cumplía. Cuando ellos desobedecían, eran infieles al Señor y a su pacto, Dios los entregaba en manos de naciones opresoras. Luego, el pacto mismo tenía como que una cláusula en la que decía, si una vez que estén en esa maldición, ustedes se arrepienten de corazón y claman al Señor, entonces yo los voy a volver a recoger aún de los confines del mundo, ¿no? Y los voy a restaurar. Ahora, Israel entró en un ciclo de caída y restauración constante bajo diferentes pueblos paganos, ¿no? Así hasta lo que consideramos la época del exilio con Babilonia, después de eso se restauran y no obstante continúan ellos siendo desobedientes a Dios. Tenemos ahí, por ejemplo, Malaquías, que 100 años después de la restauración del exilio de Babilonia, todavía la nación, aunque ya tenía su templo, que ya tenían sus cultos y todo, habían alejado su corazón del Señor. Y así la Biblia deja el Antiguo Testamento en esa escena y de pronto abrimos el Nuevo Testamento y ya la nación de Israel está oprimida por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, en ese tiempo intertestamentario, ellos nuevamente habían abandonado el pacto y nuevamente habían sido entregados a la maldición generacional de la ley del antiguo pacto. Entonces, esa maldición era tanto para los padres como para los hijos. Ambos, los hijos y los padres, estarían bajo opresión de las naciones paganas o los pueblos enemigos de Israel, ¿no? Eso es la maldición generacional que encontramos en el Antiguo Testamento y que se cumplía solamente para con Israel. Entonces, cuando Israel estaba en esta situación, entendía que tenía que ayunar. Así que, número uno, lo sacan del ejemplo de algunos eventos que había pasado ya Israel. Y número dos, lo sacaron de, por ejemplo, el evento del pueblo gentil, la ciudad de Nínive, donde ellos ayunan, ¿sí? Ayunan y el Señor termina teniendo misericordia y no les envía el castigo. Así que ellos entendían que el ayuno era parte de una humillación exhaustiva, una humillación profunda para buscar el favor de Dios y así Dios los saque de su maldición, los restaure. Entonces el ayuno tenía una connotación de crisis, de maldición y era una situación nacional, ¿ya? Entonces no olvidemos que ellos están sufriendo la maldición del antiguo pacto, porque están siendo oprimidos por la nación romana. Así que, ¿por qué tienen la costumbre de ayunar? Porque quieren esa libertad del imperio romano. Ahora, si esto es cierto y se dio muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿por qué es que ayunaban tanto y no se liberaban? Podríamos evocar el tiempo establecido por Dios, pero también hay algo cierto en el trasfondo, que ese ayuno simplemente era mecánico, o sea, el corazón ya no estaba en Dios.
Una cosa es ayunar realmente humillado, arrepentido, ¿sí? Una cosa es ayunar con el corazón y otra cosa es ayunar simplemente por conveniencia. Lamentablemente, el día de hoy, el ayuno también se ha vuelto así. O sea, ya no hay el corazón en el Señor, ya no queremos adorar al Señor. La mayoría de cristianos evangélicos que ayunan lo hacen siempre por una condición a cambio. Y díganme si no es cierto. La mayoría que me dice, pastor, voy a ayunar tantos días, siempre me dicen, para que el Señor me dé esto, para que me sane, porque ya no soy sano con nada. He ido al médico, he tomado medicinas, todo, ¿no? Así que voy a ayunar para que si el Señor me sane, ¿no? Otro dice, no, voy a ayunar para que el Señor me saque de esta crisis económica, o este gran problema que estamos pasando, ya sea en la familia o en la iglesia, entonces, que el Señor nos saque de esto. Entonces, como que hoy día también el ayuno se ha traducido simplemente en una costumbre, como para que Dios sí nos haga caso. Es como que si oramos solamente orando, Dios no nos presta atención, pero si ayunamos, ahí sí Dios nos va a hacer caso. Parece que ese es el pensamiento. Ahora, estamos transformando la gracia en negocio. ¿Por qué? Porque pensamos que si solo pedimos, Dios como que no nos va a atender mucho. Pero si a cambio yo le doy sacrificio, esto sería ascetismo. En la época, la idea, la cosmovisión de las personas era que si uno hacía una especie de sacrificio, entonces la divinidad te podía atender de una manera más eficaz, de una manera más rápida. O sea, era parte del deseo propio, de la carnalidad. Y esto es justamente lo que Pablo va a mencionar en Colosenses, que no se debe hacer. No debemos caer en un sincretismo de la fe y el ascetismo, porque el ascetismo tiene que ver con un duro trato del cuerpo, hacer sacrificios con el fin de obtener favores espirituales. Entonces, esto lo practicaban las naciones paganas, ¿eh? No crea que el ayuno, hermanos, no crea que el ayuno es exclusivo del pueblo de Dios. Las naciones paganas también sabían ayunar. Ahí está el ejemplo de Nínive. ¿Quién le enseñó a Nínive a ayunar? Ahora, ¿Jonás les dijo que ayunen? No. Jonás jamás les llamó al arrepentimiento. Lee el libro de Jonás. Él jamás le llama al arrepentimiento y jamás le da indicaciones qué hacer para que se libre del juicio de Dios. Ellos ayunan, ¿por qué? Porque era su costumbre. Los pueblos paganos también ayunan en este contexto de crisis nacional, buscando que a través de ese sacrificio las divinidades calmen su ira y les den pues algún favor. Entonces, el ayuno no solamente implicaba dejar de comer, también implicaba ¿cómo se llama? Un duro trato del cuerpo. También implicaba, por ejemplo, que se pongan ropas ásperas, las ropas de silicio, por ejemplo. También implicaba de que se echen cenizas en la cabeza, ¿no? Se echen cenizas, se pasan polvo y cenizas, todo. O sea, la idea es una humillación. Y esto era como una especie de sacrificio. Entonces, el ayuno no era exclusivo del pueblo de Israel. También los pueblos paganos ayunaban. Entonces, ¿por qué? Porque está en la carnalidad del hombre siempre el negocio. Pensamos que podemos sorprender a Dios de alguna manera, ¿sí? Una vez un joven se me acercó y me dijo, pastor, voy a ayunar 30 días. ¿Usted cree que ayunando 30 días Dios me pueda cumplir este deseo que yo quiero? Me dice, ¿no? Ay, Dios mío, le digo. Dios mío, no sabía qué decirle ya. No sabía si darle una cachetada. Digo, no, hermano, no, no, no. Si tú, hermanos, con ayunar un día o 100 días, si no lo haces con el corazón, en Dios, no creas que Dios va a ser tu capricho, ¿ya? No se ayuna para obtener lo que queremos. Se ayuna para doblegarse a la voluntad del Señor y hacer lo que Él quiere. Por eso que en el Antiguo Testamento, el Señor tuvo la necesidad de enseñar a su pueblo a través de su profeta lo que era el verdadero ayuno. Y ya nosotros sabemos al pie al derecho eso, porque cada vez que alguien predica del ayuno, va a ese pasaje del Antiguo Testamento a predicar del verdadero ayuno. Así que no vale aquí ya estar mencionando ni sacando, porque sabemos lo que es el verdadero ayuno para el Señor. Simplemente el principio está en que si el pueblo tenía que ayunar o quería ayunar, tenía que hacerlo con el corazón y la motivación correcta, ¿no? El día de hoy, lastimosamente, el ayuno se ha vuelto simplemente un negocio espiritual. Y casi todos los que ayunan es porque quieren que Dios les solucione algo en sus vidas, les haga algún favor.
Pero ¿cuántos ayunan simplemente por disfrutar de la comunión con Dios? ¿Cuántos ayunan simplemente por glorificar al Señor y darle a Él un tiempo merecido? ¿Cuántos ayunan? Señor, aunque no me des nada, hoy quiero dedicarte un tiempo a ti, a leer tu palabra, ¿no? A escucharte lo que quieres para mi vida. Hoy quiero simplemente adorarte. Muy difícil. No dudo que hay cristianos que lo hacen. Como también en la época de Jesús habían judíos que sí ayunaban de corazón. Por eso que entre el nacimiento de Jesús y su crecimiento te das cuenta de que se mencionan algunos personajes como Ana o como Simeón, que eran judíos piadosos que sí esperaban la restauración del Señor y Dios les habló a ellos de manera especial y los consoló con la venida del Mesías. Porque sí había pueblo que hacía esto con un corazón correcto, pero la mayoría no. Y menos los líderes religiosos que había en esta época no lo hacían con un corazón y una actitud de vida. Entonces, para que haya una especie de favor como lo hubo antes con el ayuno, tenían que hacerlo todos, 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 los gobernantes, el pueblo, todos, y todos tenían que hacerlo con el corazón debido, un verdadero arrepentimiento. O sea, lo cual para la época no había, pues. La mayoría simplemente hacía por costumbre, por rutina, por un negocio, un trueque y no tenían el corazón en Dios. Así que entendamos ese trasfondo, las cosas son muy diferentes, pero también algo de esas cuestiones nos han quedado el día de hoy, porque muchos, como ya lo hemos mencionado en la mayoría, ayunan por propósitos puramente egoístas, humanos. Ahora, también tenemos que considerar lo otro. Si el pueblo se humillare, si el pueblo ora, ayuna, se viste de ropas ásperas y se echa ceniza en la cabeza y hace todo eso, no importa si lo haga un día o 40 días, si el Señor no quiere hacerlo, por algo es el Señor. Y tenemos que considerar ese aspecto del ayuno, que estamos ante un Dios soberano. Entonces, no importa cuánto sacrificio tú hagas, si el Señor no quiere, es no, y punto. ¿Sí me dejo entender? O sea, hay quienes dicen, hermano, si tú ayunas, ahí sí vas a obtener tu petición. No. Ahora, ¿por qué cree usted que muchos están hoy resentidos con Dios? No sé si alguna vez has intentado hablar con un ateo o un agnóstico. La mayoría de ellos es porque tienen un resentimiento con Dios. La mayoría de ellos son sus padres, que te cuentan, no, es que cuando yo era chico, yo era joven, mi papá estaba enfermo o tenía un familiar que estaba muy necesitado, muy enfermo, y yo oraba al Señor, incluso ayuné, y nunca el Señor me cumplió esa petición. No sé si alguna vez has escuchado eso. Hay cristianos evangélicos que están resentidos con Dios, se han ido de la iglesia, ya no congregan, ya no sirven. ¿Por qué? Porque yo ayuné, oré, ¿no? Me puse chapitas en las rodillas, clamé y Dios no me cumplió mi petición. Y se resienten con Dios. Hermano, ¿por qué hay que resentirnos con Dios? ¿Qué hemos entendido? ¿En qué Dios estamos creyendo? Porque el Dios de la Biblia es soberano. Y si es soberano, Él hace su voluntad. Y nadie puede doblegar la voluntad del Señor. Podemos pedirle, claro que sí, pero la Biblia misma dice que pidamos según su voluntad. Primera de Juan capítulo 5. Leemos a partir del verso 14 hasta el verso más o menos 16 y dice que sí tenemos las peticiones que le pidamos, pero si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, no es que pida lo que yo quiera, pido lo que Él quiere. Aunque esto suena un poquito contradictorio, ¿no? Porque normalmente uno cuando pide algo pide lo que quiere. Pero no, bíblicamente hablando, uno tiene que pedir lo que Dios quiere. Y entonces Dios obra porque es su voluntad. Entonces muchas veces pedimos lo que nosotros queremos. Y entonces Dios simplemente dice, no, pues no quiero. Ahora, si Dios dice no, la Biblia nos enseña a alabarle. Sea su respuesta sí o no, le alabo, le glorifico y le doy gracias. Y por eso tenemos ejemplos como Job. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó y bendito sea el nombre de Jehová. Se acabó. Tenemos el ejemplo de David, ¿no? David ayunó 3 días, rogó al Señor, igual el Señor se llevó a su hijo. Ahora tú ves a un David resentido con Dios. No. Qué interesante ver que después que él ayuna tanto,
el Señor le dice no, igual se lleva a su hijo muere, y David se levanta y come y está gozoso. ¿Cómo es esto posible? ¿Será que se alegra en que Dios no le escuchó? No, sí le había escuchado. Pero cuando Dios nos escucha, la respuesta no siempre es la que queremos. A veces Dios puede decirnos, sí, está bien, eso es mi voluntad. O nos puede decir, no, no quiero, porque no es mi voluntad. Sea como sea la respuesta positiva o negativa, Dios nos ha escuchado. Y en esa verdad es que David se goza. ¿Entienden? Entonces, él se goza porque Dios había dado una respuesta. Le había dicho no. Y tal, y se levanta y come, deja del ayuno y todo con normalidad y alaba al Señor, porque conoce a su Señor. Y tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo dice, yo tengo un aguijón en mi carne respecto lo cual yo he rogado al Señor que me lo quite y 3 veces le he rogado. 3 veces es suficiente para Pablo. El Señor me ha dicho, no, se acabó. Entonces, ahora me voy a gloriar de buena gana en mis debilidades. Así que, amado hermano, si el Señor quiere que usted viva enfermo, es su voluntad. ¿Renegará con el Señor por eso? ¿Se resentirá con el Señor por eso? Ahora, yo sé que hay situaciones un poco más difíciles que otras en la vida. Claro que sí. Pero todas, hermanos, todas tienen la misma respuesta. Hace unos días me escribe alguien anónimo por el correo y me dicen, espero que me des tú sí la respuesta, porque todos me evaden la respuesta. ¿Por qué el Señor permite el abuso sexual infantil? Me dice. Porque a mí me hicieron eso. Yo me imagino que esta persona ya adulta, tantos años, y vive con esa amargura, ese resentimiento, y por qué, y quiere explicación del por qué. Mi primera respuesta iba a ser, ¿por qué es el Señor? Porque si Él no permite eso, y si siempre tiene que hacer nuestra voluntad, nuestro bienestar, nuestro deseo, nuestro capricho, o lo que queremos, entonces deja de ser Dios, pues. Bueno, pero tuve que tener empatía, obviamente, y tuve que responderle de otra manera, ¿no? Y sí, en la Biblia hay unos versos que yo le cité como 3 o 4 versos, en la que Dios dice, si yo permito la herida, es porque yo daré la sanidad. Se acabó. O sea, Dios nos dice que cuando Él permite algo en nosotros es porque Él se hará cargo. ¿Eh? Si Él permite heridas es porque Él las va a vendar, ¿sí? Y Él las va a curar. Y yo no tengo por qué cuestionarle a Dios, porque es el Señor. Entonces, por más que usted ayune 100 días, meses o un año, hermano, el Señor es el Señor. Usted no puede doblegar la mano del Señor. Y si el Señor le dice no, usted tiene que seguir agradeciéndole, dándole adoración, gozándose y decirle gracias, Señor, porque esa es tu respuesta. Es el Señor. Entonces, queremos el día de hoy un pueblo que esté dispuesto a vivir en la voluntad del Señor, que esté dispuesto a ampararse en su gracia y que le baste su gracia. ¿Sí? Queremos un pueblo que no le condicione a Dios en su adoración, en su servicio, en su proclamación. Queremos un pueblo que le diga, Señor, me des o no me des, igual te voy a adorar, igual te voy a servir como tú lo mereces. Eso es un hombre o una mujer de fe verdadera. Y eso es lo que Dios está esperando. Hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, no de una manera condicional, que no es adoración, pues. Así que por eso hay la prueba de la fe. ¿Se dice cuenta? Si no hubiesen las pruebas en la vida, ¿cómo nos daríamos cuenta si nuestra fe es genuina? Por eso hay pruebas. ¿Eh? Si Dios nos hiciese la vida fácil, ¿eh? Como Satanás le dice a Dios, claro, qué fácil para Job, si le has rodeado de bienes, le has protegido, le has prosperado, es rico, no le falta nada, tiene familia, tiene todo. A ver, quítale lo que tiene y vas a ver cómo inmediatamente se molesta contra ti, ¿eh? Y te maldice. Y el Señor soberano dice, bueno, hazlo, no toques su vida nada más. Y ahí está la prueba de la fe. ¿Mm? ¿Y qué nos hace pensar que nosotros, hermanos, somos mejores que Job o que cualquier otra persona, incluso del mismo Señor Jesucristo, que fue probado también con sufrimiento, para que Dios en nosotros sí nos lo permita? ¿Eh? El hombre que ha entendido cuál es el carácter de Dios está confiado, está seguro y alaba en cualquier condición y circunstancia. Como dijo Pablo, yo me gozo y me gozaré aún, aunque estaba enfermo, estaba en la cárcel con enemigos, a punto de morir, y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
O sea, cuando uno ha entendido quién es Cristo, qué representa en su vida, qué ha hecho en Él, entonces, hermano, pase lo que pase en este mundo, está gozoso, está confiado. ¿Por qué me voy a resentir contra el Señor? La única manera de resentirme con Dios es porque mi corazón, hermanos, es simplemente humanista, es egocentrista, es porque estoy pensando en mí, no en el Señor. Y el Señor no quiere ese tipo de adoración que es religioso, que viene del mundo. El Señor quiere una adoración genuina. Y ahí está la lista de Hebreos 11, que no tengo que recordarla porque creo que todos lo saben. Una larga lista de que llamamos los héroes de la fe. ¿Por qué son héroes de la fe? Porque fueron personas que lo tuvieron todo, porque eran poderosos, nobles, sabios. ¿Por qué fueron hombres de fe? Ahí lo dice el contexto, porque sufrieron amargamente y no recibieron lo prometido en cuanto a lo terrenal. Y anduvieron en esta tierra pobres, necesitados, enfermos, perseguidos y angustiados. Y en medio de toda esa situación, alabaron al Señor y demostraron su fe con testimonio. Por eso son héroes de la fe. ¿Eh? Por eso son nuestros héroes de la fe. Porque ampararon su esperanza, dice ahí, en lo porvenir, en la ciudad celestial, no en lo terrenal. Porque eligieron los vituperios de Cristo y prefirieron sufrir agradando al Señor que tener gozo, hermanos, deleitándose en las cosas del mundo. Y esos son hombres de fe. El mundo nos puede prometer tantas cosas y si tu corazón es vanidoso, si tu corazón es egoísta, egocentrista, humanista, terrenal, pues tú vas a querer anhelar y vivir solamente de eso. Y cuando el Señor no te permita vivir de esa forma, vas a renegar, te vas a quejar, te vas a resentir. Así que cada uno decide qué tipo de fe va a vivir para el Señor, qué tipo de adoración le va a ofrecer al Señor. Pero el ayuno no debe ser una condicionante. El ayuno tampoco es una prohibición. Pero si alguien hoy quiere ayunar, que lo haga con el corazón correcto a Dios. ¿Sí? Que lo haga por conocer más a Dios, por adorarle y por darle lo que Él se merece. Así Dios no nos dé ningún favor y no haga ningún milagro en nuestras vidas. Eso, creo yo, es un correcto y verdadero ayuno. ¿Sí? Y entonces, en cuanto al informe, nos damos cuenta de que aquí el ayuno se había vuelto una práctica común en el pueblo y este ayuno tenía que ver principalmente con la situación de maldición del pueblo de Israel, la maldición que ellos estaban viviendo por el antiguo pacto. Luego, el ayuno había sido tomado como un signo religioso de espiritualidad y piedad, ¿ya? El ayuno tenía este signo o símbolo de espiritualidad y piedad. Mientras uno más ayunaba, más espiritual era, como que más cerca estabas del cielo. Ahora, sí estás más cerca del cielo porque más ayunas, más te mueres de hambre y te puedes morir. Pero no en el sentido de piedad, que esto es lo que los fariseos, los escribas estaban enseñando por la tradición rabínica, no porque la palabra de Dios realmente lo esté enseñando. La única demanda que Dios hizo en el Antiguo Testamento para ayunar al pueblo era en cuanto al día de la expiación, y eso se hacía una vez al año. O sea, bíblicamente, si habría que ayunar, era una vez al año. Pero ¿sabes cuánto ayunaban estos fariseos y estos escribas? Ayunaban por lo menos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Entonces, de los 7 días que tenemos, 2 días ellos no comían. Y entonces, aparentemente esto les hacía más piadosos, ¿no? Más espirituales. Y por lo tanto, el pueblo también quería imitar ese ejemplo. Y decía, bueno, yo quiero ser más espiritual, quiero estar más cerca del cielo. ¿Qué hace? Bueno, voy a ayunar más, ¿no? Recuerda, amado hermano, esta parábola que el Señor cuenta de el fariseo y el publicano. Porque curiosamente en su oración, el fariseo lo que menciona, entre varias cosas, es el ayuno. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Y la Biblia dice que salió de ahí y no impresionó en nada al Señor. No salió justificado. Así que no crea que haciendo sacrificios y ademanes, como que el Señor dice, wow, que mira, mi hijo, Dios mío, cuánto hace por mí, ¿no? Wow, mira, deja de comer tantos días. A este hijo sí le voy a dar toda mi gracia, mis favores. No, no crea que usted sorprende a Dios.
Dios a lo que le cautiva y lo que siempre prestó atención el Señor fue un corazón lleno de fe. Esto es lo que despertaba la atención, la admiración del maestro. Y no le importaba si era judío o gentil. Cuando un gentil venía, decía, wow, decía el Señor, ni aún en todo Israel he visto una fe como este hombre. Y por eso que el maestro, cuando habla de su segunda venida, dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y es lo que está buscando. Ahora, no creas que está buscando una fe enorme, grandísima, ¿no? Que seamos colosos de la fe. No, él está buscando una fe pequeña, aunque sea como un grano de mostaza. ¿Eh? Y es suficiente para él. Porque la fe, hermanos, no es tanto si es pequeña o grande, sino a dónde está depositada esa fe. Eso es lo importante. ¿A dónde está depositada la fe? Si la fe está depositada en el lugar correcto, que es la persona de Cristo, la vida piadosa, la vida espiritual, la práctica de esa fe también va a ser correcta. Cuando la fe esté en otras cosas, la práctica también va a ser incorrecta. Y aún cosas que son aparentemente buenas, como el ayuno, que es bueno, se puede volver malo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo sin fe. Y Pablo lo va a decir claramente en su carta a los romanos. Sin fe, hacer las cosas sin fe es pecado, simplemente. Entonces, aquí, como dice el escritor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede, simplemente. Así que la fe correcta es la que dice, Señor, te adoro incondicionalmente. La fe falsa, la fe incorrecta es, Señor, yo creo en ti, dame, ya, yo creo para recibir. Una fe falsa. Lamentablemente esa fe está corriendo hoy por todos los medios y la gente lo está creyendo, ¿no? Si tienes fe, declara con tu boca. Si tienes fe, vas a recibir. Si tienes fe, todo se trata de recibir, de pedir, de obtener más. No, no, no. La fe bíblica es darle todo a Dios aunque yo no reciba nada. Eso es la fe correcta y es la fe que Dios está esperando de su pueblo. ¿Qué tipo de fe vamos a vivir? ¿La de los religiosos y fariseos o la del Maestro, el Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, luego vamos a ver que el ayuno era una forma de manipulación de los líderes religiosos. El ayuno se volvió una manipulación de los líderes religiosos. ¿Recuerda usted que el Señor Jesús habló de cuando ayunéis? ¿Sí? No estaba prohibiendo el ayuno, pero cuando ustedes ayunen, entren a su aposento y háganlo en lo privado, ¿sí? Y luego, cuando salgan del ayuno, lávense la cara, ¿eh? Lávense la cara, peínense, arréglense, échense su gel, no sé, su crema de peinar, salgan bonitos, ¿eh? Afeítense. No me vayan a salir de ayuno todo, ay Dios mío, pobre de mí, que todo lagañoso, todo sin peinar, Dios mío, ¿no? Todo andrajoso, ay, que yo estoy ayunando, Dios mío, ¿no? Qué espiritual que soy. Y dice, no hagan eso, porque los hipócritas cuando ayunan demudan sus rostros. Tú sabes lo que es demudar el rostro, ¿no? Dios mío. Y justamente esta palabra hipócrita que usa el Señor en el tiempo era máscara, una máscara que se usaba en los anfiteatros que los actores usaban para sus dramas. No sé si os has visto películas antiguas donde salen en un teatro actuando con una máscara que se ponían ahí. Bueno, esas máscaras ves que tenían expresiones, ¿no? A veces cambiaba de máscara y tenía otra expresión. Esto es el demudar el rostro. Entonces ellos ayunaban, pero con la intención de que los hombres los miren, los observen, que los admiren, y era una forma de manipulación, pues. Porque si tengo la admiración del pueblo, es más fácil manipularle. Y los religiosos no solamente eran religiosos, sino eran también políticos. Por eso que buscaban manipular al pueblo, ¿eh? Para su propio beneficio. Y entonces Jesús dice, no hagan como esos hipócritas. Ellos ya tienen su recompensa. Ustedes cuando ayunen, háganlo diferente. Háganlo para que solo su Padre, que está en lo secreto, o sea, refiriéndose a la vida espiritual, solamente Él los vea. Busquen con la intención de amarle a Él, de agradarle a Él. No como se hacía en esta época, que el ayuno simplemente era religión y manipulación. Así que es algo muy distinto a los principios que el Señor ya había enseñado a su pueblo en el Antiguo Testamento. O sea, por más que haya profetas, haya escrituras tan claras con referente al ayuno, igual a ellos no les importaba. Igual ellos estaban alejados en su corazón, totalmente alejados del Señor. ¿Sí? Entonces, el ayuno era una forma de manipulación de los líderes religiosos.
Jesús no rechazaba el ayuno como una cuestión de comunión y fortaleza, no como una cuestión de obtener lo que uno quiere, ¿sí? No como una cuestión de negocio, de trueque o de romper la mano de Dios, sino como una cuestión primero de comunión. Recuerda que él mismo antes de empezar su ministerio ayunó en el desierto. Y ya hemos visto esa parte donde el evangelista Marcos nos informa, hermanos, de que la prioridad para Jesús ahí fue la comunión. Estuvo con su padre, ¿sí? Disfrutó con su padre ahí en la presencia. ¿Y por qué ayuno? Porque él le dio la prioridad en ese tiempo a su padre. Luego, el ayuno en fortaleza. O sea, Jesús sabía lo que implicaba hacer el ministerio y sabía que como ser humano necesitaba ser fortalecido y entonces él buscaba la fortaleza del Señor. ¿Pero para qué? ¿Para qué estaba buscando la fortaleza del Señor? Él mismo lo va a decir en Getsemaní. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, el Señor pedía fortaleza de su Padre en ayuno y oración porque quería hacer la voluntad de su Padre. Todo lo contrario el día de hoy, que los que ayunan lo hacen para hacer su propia voluntad, ¿no? Dios, haz mi voluntad y no la tuya. Eso es lo que le estamos diciendo. Cambiamos el Padre nuestro, hermano, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Voy a ayunar más para que Dios termine haciendo mi voluntad. Y por eso es que estamos mal, y por eso es que Santiago dice, no, no recibís, porque pedís mal, hermano. Ahora, qué peligroso es lo que nos dice después, no os engañéis a vosotros mismos, porque a veces da la casualidad de que ya sea por Satanás, ya sea por lo que hacemos nosotros mismos o por las circunstancias, parece que Dios nos ha cumplido la petición que le hemos hecho en ayuno. Entonces algunos dicen, pastor, yo siempre que ayuno se me cumple, ¿ah? Se me cumple, así que voy a seguir ayunando para que Dios me haga este favorcito. Voy a ayunar para un auto último modelo porque ya está todo viejito, así que voy a ayunar para otro. Entonces, como que a veces ha habido coincidencias por uno u otro factor, a veces simplemente porque Dios quiere probar, y ya uno cree que encontró la fórmula para mover la mano de Dios. Y qué peligro, hermano, qué peligroso es un cristiano engañado, pero engañado por sí mismo. Eso es más peligroso, ¿eh? Por eso la Biblia advierte, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque uno tiene que ser entendido de la voluntad del Señor. Un cristiano estudia la palabra, conoce la voluntad del Señor y sabe cuándo una petición es realmente la voluntad de Dios. Hermano, si tú has hecho una petición que es tu voluntad y de alguna manera se te ha cumplido, eso quiere decir, hermano, que automáticamente no has hecho la voluntad de Dios. No puedes decir que fue la voluntad de Dios, es tu voluntad, ¿no? Entonces, si no es la voluntad de Dios, ¿quién me hizo ese favor? Bueno, habría que preguntarse, ¿no? ¿Quién me hizo ese favor? Si no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber si es o no la voluntad? Obviamente, porque estudio la Biblia, pues. Y la Biblia me informa qué es y qué no es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Entonces yo no me atrevería a pedir algo que yo sé que no es la voluntad de Dios. Pero hay muchos que por inmadurez se empecinan y resulta que después terminan echándole la culpa a Dios. No, es que fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios. Hicimos nuestra propia voluntad y lo disfrazamos, como hacían los fariseos, con aires de piedad, ¿no? Esto es lo que el Señor Jesús una y otra vez les dijo en su cara. Ustedes disfrazan su voluntad aduciendo que es voluntad de Dios con prácticas piadosas como el ayuno, como el diezmo, ¿no? Y como excusa están ahí, usa una palabra muy fuerte para decir que están devorando las casas de las viudas. Claro, pero todo el mundo cree que están haciendo la voluntad de Dios. Pero por dentro están podridos, están buscando su propia voluntad, su propio placer y están abusando de las cosas del Señor. Entonces, cuidado con engañarnos a nosotros mismos, que el día de hoy tenemos varios así. Hay gente que me escribe, pastor, que yo cuando pongo mi dedo ahí al azar en una parte de la Biblia, justo eso es la voluntad de Dios, y eso leo y eso se me cumple, y Dios mío, ¿quién guiará tu dedo? Le dije, porque el Señor no va a usar ningún verso de su palabra fuera de su contexto. El único que hizo eso en la Biblia es Satanás. Satanás no le dijo al Señor lo que dice el Salmo. Recuerda que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Así que lánzate, no hay problema, lánzate, porque el Señor va a mandar sus ángeles. Texto fuera de su
contexto. ¿Cuántos el día de hoy lamentablemente están haciendo eso, no? No, sí, pastor, a mí se me cumple. Yo justamente hago cada vez que doy un pacto a ese canal de televisión, voy, envío mis dólares, de pronto en el mes me viene el triple, pastor, me viene el triple, ¿ves? Estoy haciendo mi siembra, mi cosecha, mi pacto, no sé qué. Hemos sacado todo tipo de excusas para simplemente hacer lo que queremos. Y lamentablemente vemos como que estas coincidencias como si fuese la voluntad de Dios. Mire, hermano, así usted reciba el mundo entero por lo que hace, si no es la voluntad de Dios, no vale nada. Así de simple. Cristo lo dijo, o sea, podéis ganar el mundo entero y a cambio perder el alma. O sea, no sirve de nada. ¿Eh? Si no es la voluntad de Dios, simplemente, hermano, así sea la más grande riqueza, tienes que desecharlo. Y ahí está el ejemplo de Moisés. Dice Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto era ser un príncipe en la nación más poderosa de su época. Y dice que tuvo mejor los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. ¿Mm? Y uno tiene que preguntarse eso el día de hoy. Si realmente estás siendo bendecido por Dios o esa aparente bendición es de ti mismo o de otro Señor. Porque, lamentablemente, cuando queremos engañarnos a nosotros mismos, ahí está el engañador por excelencia, que está dispuesto también a meter ahí su colita, ¿no? Y su trinche, y terminamos más engañados. ¿Mm? Entonces, por eso que ahí están los que hoy día creen en los pactos, hoy día creen en el decreto, en la declaración, ¿no? En el ayuno, y creen en tantas cosas supersticiosas, y dicen, a mí se me cumple. Y a ver si logras sacarles de eso. Bien, bien difícil. Hemos dicho que la experiencia a veces puede más, escala más que la palabra de Dios. Bien difícil, pero no, a mí se me cumple. Y quiero seguir en eso. Hay gente que me escribe y me dice, pastor, pero yo ayuno y siempre el Señor me devuelve más. Mejor dicho, yo diezmo, doy mi pacto, el Señor me devuelve más. ¿No? Entonces, por eso yo doy, porque el Señor siempre me da más. ¿No? ¿Qué Señor te estará dando? Pero no es el Señor de los cielos. ¿Mm? Ya que el Señor dice que cuando tú haces algo con un corazón incorrecto, Él no cumple ese favor. Sencillo. Ni siquiera el perdón, ¿eh? Por ejemplo, en el Padre Nuestro dice, cuando vosotros oréis, perdonad en vuestros corazones. Porque si no perdonáis, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Sencillo. No creas que porque haces ademanes, lloras, haces lo que sea, das dinero, das pacto, lo que tú quieras, si no lo haces con el corazón que corresponde, que Dios está queriendo y buscando, Dios no te hace la gracia y el favor. Ahora, si tú a pesar de hacerlo con el corazón equivocado y la motivación incorrecta, recibes lo que has pedido, entonces no ha sido el Señor que te lo ha dado. ¿Mm? Esto cuando les he dicho, algunos se han caído para atrás. ¿Qué estás diciendo, pastor? Entonces me lo ha dado el diablo. Bueno, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y es capaz de engañarte. Así que sopesa las escrituras, porque Dios habla de pedir siempre conforme a su voluntad, y si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos da, así de sencillo. Así que no te ha dado el diablo. No hay otra, pues. ¿Quién más te lo va a dar? Es como una hermana que me dijo, pero pastor, que yo me casé con un yugo desigual, pero yo oraba al Señor y el Señor lo puso en mi camino. ¿Qué Señor te lo habrá puesto en el camino? Pero no fue el Señor de los cielos, no fue el Señor de la Biblia. Pero ¿por qué, pastor? Si todo apuntaba a que Él era el que Dios me lo está enviando. De repente Dios lo envió a mí para yo convertirlo. Todavía me dice, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice textualmente que no es la voluntad de Dios que te cases con un yugo desigual. Dios no te va a dar algo contradiciendo su voluntad. Y por más que te duela, esa es la verdad. El novio, el esposo que tú tienes, no te lo dio el Señor de los cielos, te lo dio el Señor de abajo. Otro Señor te lo ha dado. ¿Eh? Así que mucho cuidado cuando malinterpretamos la voluntad del Señor con nuestra propia voluntad. Y no querramos, encima de eso, hermanos, disfrazar aquello de una aparente espiritualidad, que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Más vale simplemente humillarse y reconocer que uno está mal, pero encima de eso querer maquillar el asunto,
con piedad, con espiritualidad, ¿no? Entonces, hay algunos que quieren venir a pedirme, pastor, vamos a pedir cuando ya hicieron todo, cuando ya se rebelaron, cuando ya está todo mal, pastor, ahora sí ven consejería, voy a ir a la iglesia, ¿saben qué? No, no sé, hermano, mejor vaya a otra iglesia, le digo. O sea, vienes a hacer tu voluntad, lo que te da la gana, y encima disfrazarlo con aires de que sí, estoy llevando la consejería, y para que todo el mundo después diga, el pastor Jonathan está consintiendo, ¿no? ¿Mm? No es así. Yo debo estar aquí para adorar a Dios y hacer su voluntad, no mi voluntad. Y no usemos las cosas santas de Dios, hermanos, no lo usemos mal para hacer nuestra propia voluntad, que de eso ya hay mucho. Querramos ser cristianos genuinos, que adore al Señor. Señor, te adoro por lo que tú eres, no por lo que yo obtengo de ti. Te adoro porque tú lo mereces, te adoro porque eres dueño de mi vida, de mi corazón, yo te amo. Adorémosle sinceramente. Pero la Biblia dice, hermano, que si uno ama al Señor, también guardará su palabra. No quede en boca, pues no quede en palabras, sino que uno lo va a amar en hecho y en verdad. Eso enseña la palabra, ¿no? A veces nos duele, claro que sí. La palabra nos tiene que doler, pero ¿para qué? Para que haya fruto, bendición en nuestra vida. El Señor a veces nos hace doler para que obviamente nos dé bendición, para que disfrutemos de su verdadera bendición y no la que queremos nosotros, no la falsa, sino la verdadera bendición del Señor. Entonces, ¿cuántos quizás que están escuchando hoy en diferentes lugares están a punto de hacer su propia voluntad? No lo hagas. Desiste. Por más que a veces tu mismo corazón, ¿no? Te lleve en contra de eso. Haz la voluntad del Señor. Y ahí hay profunda bendición. No lo hacemos por las bendiciones, lo hacemos simplemente por agradar a Dios. Pero en su voluntad, como dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. En su voluntad hay bendición. Confía en el Señor. Que cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, obviamente es porque no confías en Él. No tienes. Por eso que hablamos del asunto de la fe. No es fe verdadera, ¿no? Muy bien, así que después de este primer informe que nos da en la mitad del primer verso, el verso 18, partimos a la segunda mitad del verso hasta el verso 20, ¿sí? Y vemos ahí la cuestión del ayuno, la cuestión del ayuno, ¿sí? Y en nuestras Biblias, vamos a leer un ratito que dice, verso 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿sí? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Muy bien. Así que ahí vamos a tener lo siguiente que extraemos de estos versos. Muy bien. Se hace una comparación de personas, ¿no es así? Porque lo que le está diciendo, mira, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, ¿cómo ayunan, hombre? Estos son hombres piadosos del Señor. Mira cómo ayunan. Ustedes, comilones, ¿no? Ustedes paran comiendo nomás, ¿no? Ustedes no quieren ayunar. Ustedes pecan de gula. Hay una comparación ahí entre varios tipos de discípulos, ¿no? Luego de esto, no solamente se está comparando a personas, sino que se exige una razón del por qué no se continúa con el status quo. Porque le están diciendo ahí, a ver, le están diciendo, ¿por qué? Es una forma de pregunta, una forma de exigencia, un cuestionamiento. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos sí ayunan y tus discípulos no? O sea, lo que le está diciendo en simples palabras es, ¿por qué tus discípulos, o sea, tú en tu ministerio, por qué no se amoldan al status quo? ¿Por qué no siguen lo establecido? ¿Por qué no siguen el sistema? ¿Por qué no hacen como es la tradición? Eso es lo que le está reclamando prácticamente al Señor. Nuevamente, lo hemos visto desde las primeras lecciones, el Señor no se regía al status quo. El Señor planteaba una manera de servir muy, muy diferente.
que debería ser más bien lo normal, o sea, el status quo debería ser la forma en la que el Señor servía, pero el pueblo estaba tan desviado que lo correcto le parecía pues de loco. Lo que era correcto y normal, para ellos le parecía cosa de otro mundo, de manera que la gente se admiraba, dice, de su doctrina, porque les enseñaba no como los fariseos y escribas, sino como quien tiene una autoridad en sí mismo. Le enseñaba con poder, le enseñaba diferente, y todo lo que hacía. Hemos visto que ponía sus manos sobre el leproso, puso sus manos sobre el paralítico, ¿no? Atendía a los pecadores y a los publicanos, se sentaba a la mesa a comer con ellos. Ningún rabino hacía esto. En la mañana vimos que los rabinos de la época primero pedían penitencia, primero pedían arrepentimiento, primero pedían un cambio de vida. Cristo en su ministerio era diferente porque él propiciaba la vida, impartía vida y también propiciaba el arrepentimiento. Entonces Jesús no esperaba que la gente se arrepienta. Hemos visto el caso de Leví. Leví estaba sentado a la mesa de los tributos, no buscaba al Señor, pero el Señor se acercó a él. Ese es nuestro Señor. Y eso es la forma de servicio que Él está buscando hoy. No esperar que la gente, si cambia, si se arrepiente, eso somos nosotros, ¿no? El Señor no, el Señor dice, ahí está el publicano, ahí está el pecador, ahí están los demás pecadores, entonces se acerca, tiene amistad con ellos, come con ellos, los atiende, los abraza y en ese amor ellos son conmovidos al punto de arrepentirse. ¿Qué tipo de ministerio haremos el día de hoy? ¿El tradicional? ¿Sí? ¿Lo que dicta el status quo? ¿O haremos lo que el Señor quiere que se haga? Eso es una convicción personal. Aquí el Señor está haciendo las cosas totalmente diferentes y se sabe, y los religiosos lo saben y lo sienten. ¿Por qué no haces como los demás hacen? ¿Por qué eres un rabí diferente? Espero que el día de hoy, hermanos, nosotros también queramos ser diferentes, pero no solamente diferentes del mundo, porque ya hay un status quo así, ¿no? Como, bueno, ya ser diferente del mundo simplemente es no tomar, no fumar, no drogarte, no irte a fiestas y ya está. No, pues, que tú también el día de hoy quieras ser diferente a los que están dentro también, dentro de las iglesias, dentro de los templos, también marca ahí la diferencia, porque lamentablemente hoy el pueblo cristiano se sumió también en la religión, ¿no? Muy bien. Después de esto vemos la respuesta del maestro. Y aquí el maestro va a hacer una pregunta para pensar. Y esta pregunta tiene que ver con el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Prácticamente es lo que tendríamos que pensar. Porque él va a decirles, ¿por qué se debe ayunar en tanto tengan al esposo presente? O sea, él estaba dando un símbolo de la época, un matrimonio, una boda hebrea, era un momento de celebración. Lo normal en una boda hebrea era que se celebrase por 7 días. ¿Imaginas? Una recepción de 7 días, donde están comiendo, alegres, bebiendo, disfrutando. ¿Por qué? Porque hay una ocasión pues muy importante, ¿no? En este caso, cuando Jesús menciona la palabra esposo, en realidad sería novio, ¿ya? Solo que el cambio de cultura para nosotros obviamente es muy diferente, ¿no? Es muy abismal. Pero para la época no es tanto un esposo, sino es un novio. Y la idea es que tenemos al novio, ¿no? Con nosotros y por lo tanto los amigos del novio se gozan con el novio, se gozan y disfrutan de esa comunión. Y dice Jesús, llegará el día en que ese novio le será quitado. ¿Quién se lo llevará? La esposa, pues, ¿no? Siempre la esposa se lleva al amigo y los amigos nunca más lo ven ya. Bueno, no está hablando de eso. Pero la idea aquí es una boda. ¿Qué hay en una boda? Celebración. Puede, hermano, cuando estamos en una recepción de bodas, puede que haya ayuno, puede que todos estén de luto, no sé, ni que te fueras a casar con Freddy Krueger, ¿no? Para que ahí recién todos irían tristes a la boda. O la novia de Chucky, ahí sí todos irían tristes, pues no, ay Dios mío, ¿con quién te estás casando, hermano? O como, tú no sé si recuerdan, pero hay un capítulo que a veces no salía así nomás en la transmisión libre, pero ahí lo puedes encontrar en YouTube, cuando se casó don Ramón y doña Clotilde. No sé si has visto ese capítulo, pero hay ese capítulo, ¿no? Y pobre la Chilindrina estaba llori y llori toda la boda, ¿no? Estaba llori y llori, todos estaban tristes. Una boda con todos tristes, bueno, pasa solamente en las películas y en las series, ¿no? Pero en la vida real, una boda, tú no te imaginas que los demás estén ahí sin ganas de comer, sin ganas de hablar, todos tristes, llorando. No, una boda, todos están felices.
Una boda para las solteras renace la esperanza, ¿no? Ay, el buque, ay, voy a encontrar por fin al príncipe soñado. Y ahí todo renace, todo está bonito. Las mujeres lloran, los padres ahí están que lloran, todo muy, pero llorando de alegría, ¿no? Todo muy bonito. Nadie se imagina que en una boda alguien va a estar triste, llorando, afligido, ayunando. Entonces, la respuesta del Señor es esta. Si yo estoy hoy con ellos, ¿por qué razón ellos van a ayunar? Eso es la respuesta que le está diciendo, verso 19. Mira que lo dice en forma de pregunta, ¿eh? O sea, está apelando al razonamiento. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Hermano, ¿tú te imaginas que tú hayas invitado con tanto amor a tu boda, a tus familiares, qué sé yo, a los amigos, ¿no? A los compañeros, con tanto amor? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, si te casas, ahí vas a tener que hacer una lista muy selecta, ¿no? Para tus invitados. Y en plena boda tú salgas ahí con tu buque, con el aro, todo a celebrar y todos estén con cara larga. ¿M? Todos estén renegando, ay, mira, solamente han dado tamales, Dios mío, ¿qué es esto? Mira, ay, esto está feo, mira ese color de la novia, mira ese color de ahí de los asientos, y todos estén criticando, molestos, tristes. ¿Sería la boda de tus sueños, no? ¿Estarías feliz, estarías contento? Yo creo que no, ¿no? O sea, entre tanto el esposo esté con nosotros, no pueden ayunar, porque el ayuno, recuerda, era un sinónimo de aflicción en la que uno mismo se afligía, se humillaba, había llanto, ¿no? Había incluso, se rajaban los vestidos, se bañaban en ceniza. Es un ayuno, pues, un ayuno era total humillación. ¿Y cómo es posible que uno ayune si está con el novio? Y por eso que colocamos ahí, celebremos su presencia, porque Él está con nosotros. Y entre tanto el Señor esté con nosotros. Eso, hermanos, es la alegría de nuestros corazones. Cuando alguien está triste porque no tiene su deseo, porque no tiene lo que ha pedido, porque las cosas van mal, uno está desesperado, es porque simplemente la alegría de su corazón son esas cosas y no el Señor. Porque hermanos, dime tú, ¿cuánto o cuándo te podría fallar o faltar el Señor? ¿Cuándo? Nunca. Él siempre estará a tu lado. Él siempre te sostendrá. Él siempre te guiará. Él siempre te va a fortalecer. No hay forma en la que el Señor te abandone. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor siempre está con nosotros, ¿eh? No hay forma en la que Él nos decepcione. Por eso que cuando la alegría de nuestro corazón está en el Señor, no hay forma en la que yo pueda estar triste. No hay forma en la que yo pueda, hermanos, estar destruido y abatido en depresión. Siempre estaré gozoso. Atravesaré por pruebas, atravesaré por momentos difíciles, mas siempre habrá gozo en mi corazón, habrá paz, habrá seguridad, habrá certidumbre, porque mi esperanza, mi gozo, mi alegría está en el Señor y Él nunca me faltará. Mas, ¿qué pasa con un cristiano que está atormentado, que está triste, que está en depresión? Obviamente porque su alegría, su corazón está en otras cosas. Cristo lo dijo, ¿no? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Si el tesoro de tu vida es Cristo, tu corazón va a estar siempre seguro. Va a estar bien. Y vamos a tener esposas felices, esposos dichosos, hijos bienaventurados, ¿sí? Vamos a tener familias bien, iglesias saludables, no porque tengan a un super pastor, no porque tengan a un esposo que lo hace y lo puede todo, no porque tengan a una esposa maravilla, no, porque Cristo reina en el corazón. Entonces, ¿por qué el cristiano va a querer ayunar si ya está completo en Cristo? ¿Por qué el cristiano va a querer afligirse si ya, hermanos, lo tiene todo en Cristo? ¿Entienden? Ya no hay motivo de tristeza, ya no hay motivo de humillación, mas en Cristo tenemos exaltación.
En Cristo tenemos gozo, esperanza, alegría. Y el Señor vuelve a preguntar, ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, la respuesta es implícita, ¿no? No, no, es imposible. Solamente vas a encontrar eso, ¿dónde? En un velorio. Ahí sí vas a encontrar eso, ¿no? Dicho sea de paso, alguien dijo, ¿no? ¿Por qué yo cuando voy a las bodas todo el mundo me mira y me dice, ¿tú cuándo? ¿Y tú cuándo? ¿No? Yo no les digo a ellos cuando vamos a un velorio, ¿y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? También, ¿no? Hay de los solteros, ¿no? Por eso, donde hay boda, ahí siempre le hacen a ellos el bullying, ¿no? ¿Tú cuándo? ¿Tú cuándo? Dios mío. Entonces, yo creo que los únicos tristes en una boda son los que están ya abrumados ahí por la presión de todo lo demás, ¿no? Pero por lo general no, todos están contentos. Pero en un velorio, ahí sí, pues, ahí sí todos están tristes, hay llanto, ¿no? Hay desolación, porque es un velorio. Prácticamente lo que el Señor está diciendo, ¿cómo pueden ellos estar como en un velorio cuando están en unas bodas? Es así de grande es la diferencia, ¿no? Entonces no había razón por la que ayunar en realidad. Muy bien, entonces vamos a seguir viendo estas cuestiones que son muy importantes, que nos sirven como principios para aprender el día de hoy. ¿Sí? La respuesta del maestro entonces se basa en una pregunta para reflexionar y la idea tiene que ver con su presencia. Eso es la idea, ¿no? La presencia del Señor es motivo de celebración, es motivo de gozo, es motivo de plenitud. Cuando alguien no camina en la presencia del Señor, va a tener todo lo contrario. Después de esto tenemos la declaración del maestro. El maestro declara, llegará el día que sí tendrán una razón para ayunar. El maestro le sería quitado. Esto es la idea y prácticamente lo que el Señor está ahí diciendo, casi proféticamente, habla de su muerte, habla de su sacrificio, ¿no? Habla de esta obra que Él va a llevar por amor, obviamente, a su pueblo, por amor a sus amigos, por amor a sus discípulos y a la humanidad entera, y llegará un tiempo de aflicción, en donde dice ahí el esposo le será quitado. Y efectivamente ellos pasan, pero si ustedes se dan cuenta, esa aflicción fue muy, muy breve. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Bueno, si hablamos bíblicamente, serían 3 días y 3 noches, lo que duró. Ahora, según nuestro calendario, es mucho menos que eso, pero para un judío, una parte del día era igual a todo un día, así que por eso es 3 días y 3 noches. Entonces, el Señor, es cierto que ellos vivieron este tiempo donde para ellos fue la depresión más grande, una decepción, una frustración, pero como no te imaginas. Solamente el favor de Dios hizo que ellos inmediatamente sean restaurados, porque ya hasta habían vuelto a su antiguo oficio, ya habían vuelto a las redes, ¿no? Y el Señor se presenta con el poder de la resurrección que les cambia la vida y tienen gozo y alegría para siempre. Nunca más iban a estar en aflicción. Y eso precisamente es lo que aprende Pedro y lo que él primero resalta en su predicación. Si quieres, abre la Biblia en Hechos capítulo 2, donde Pedro le predica a este pueblo hebreo, que todos son judíos ahí, y claro, le está hablando de Cristo, le está hablando de su muerte, pero también le habla de su resurrección. Y en ese detalle de la resurrección es que este, Pedro añade este detalle del gozo y la presencia del Señor. Vamos a ver ahí. Estamos en Hechos capítulo 2 y dice el verso 24, hablando de Jesucristo, al cual Dios levantó, resurrección, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y verso 25, él cita a David, dice, porque David dice de él, o sea, del Señor Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón, que dice, se alegró, alegría en el corazón, y se gozó mi lengua, alegría en las palabras, en el cántico nuevo. Y aún mi carne descansará en paz, alegría más allá de la muerte. Aún puedo reposar con gozo en mi corazón cuando parta de este mundo. 27, porque no dejarás mi alma en edades ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Jesucristo. 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí está la presencia que denotaba la resurrección de Jesús. Ellos sabían que estaba allí con ellos. No importa si ellos
marchaban kilómetros o estaban encerrados en una habitación, ahí el Señor aparecía siempre en medio de ellos. Ellos sabían que la resurrección de Cristo evocaba su presencia para siempre a su lado. Entonces eso les hacía vivir en gozo y plenitud. Y esto es lo que le transmite al pueblo de Israel. Le dice, por favor, arrepiéntanse, crean al Señor. ¿Para qué? Para que venga de su presencia tiempos de refrigerio. Eso es lo que había aprendido Pedro, ¿no? Y eso es mismo lo que él está diciendo a ellos para que se arrepientan y para que también disfruten de este gozo sin igual que solo Cristo en el poder de su resurrección puede dar. Así que ahí respondemos a lo siguiente. ¿Puede el cristiano el día de hoy estar en ayuno? ¿Puede estar viviendo en ayuno? O sea, según lo que estamos viendo los principios del Señor, no. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Esa verdad para nosotros, así como lo fue para sus apóstoles, para sus discípulos de esa época, esa verdad es inalterable también hoy para nosotros. Él ya está con nosotros. Y está todos los días, todos los días. No hay motivo de aflicción, porque su presencia nos llena de gozo el corazón. Hermanos, deja de poner tu alegría en cosas, en personas, en circunstancias. Deja que Cristo sea la plenitud en tu corazón. De su presencia solamente viene refrigerio, ¿sí? Gozo, plenitud. Eso es lo que Cristo ofrece. Entonces ya no hay motivos de lamento, porque cuando uno piensa en el plan eterno de Cristo, como dice Pablo, las tribulaciones de este tiempo presente son momentáneas, son leves y producen solamente en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Y él miraba, hermanos, cuando contemplaba a Cristo en su exaltación, solo miraba gozo y alegría. Por eso que podía soportar las aflicciones de este tiempo con gozo en el corazón. Entonces, eso lo puede aprender hoy un cristiano. Como dije, la Biblia no nos está prohibiendo ayunar. Podemos ayunar como una cuestión de principios, no como ley, pero sí como una cuestión de principios. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con el corazón debido. Si lo vas a hacer para disfrutar de la presencia de Dios, para conocer más al Señor, para ponerte a su voluntad, para adorarle por quien es Él, sin condiciones, amén. Amén. Pero si tu ayuno es así como lo hacían estos religiosos de la época, condicional como un negocio, mejor no ayunes. Mejor no ayunes. Conoce al Señor. Ten gozo en su presencia. Y que el Señor nos baste para estar plenos. Sabiendo que aunque el mundo alrededor, hermanos, está cayendo a pedazos, Dios tiene el control de nuestra barca. Y la tormenta no nos va a hundir jamás. Confiemos en el Señor. Confiemos en su gozo y en su plenitud. Si alguien quiere ayunar, no hay problema, ayune, pero no descanse su esperanza en su propio sacrificio. Ayune para tener un tiempo con el Señor, que con Él ya lo tiene todo. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a aprender, hermanos, en estos principios que son importantes, son trascendentales y deben ser fundamentales en nuestra práctica, en nuestro andar diario. ¿Sí? Pasamos a la parte final, hermanos, y vamos a tocar esto que conocemos como los símbolos, ¿ya? Vamos ahí. Los símbolos. Vamos a ver, amados hermanos, los símbolos en cuanto a la enseñanza, al mensaje que el Señor quiere dar en esta oportunidad que ha recibido una oposición, pero él aprovecha para dar un mensaje y para dar ese mensaje él usa unos símbolos, ¿sí? El primer símbolo es el símbolo del vestido. Y aquí la idea es sobre paños nuevos cosidos en tela vieja, ¿no? Paños nuevos en tela vieja. Luego, el segundo símbolo que él va a usar es el símbolo de los odres. Y aquí la idea es usar vino nuevo en odres viejos. Eso es la idea, ¿ya? Otra vez, el símbolo del vestido, paños nuevos en tela vieja. El símbolo de los odres, vino nuevo en odres viejos. La idea del Señor para la época es que nadie usa estas cositas nuevas sobre lo viejo. ¿Por qué? Porque echará a perder lo viejo. Eso es la idea, ¿no? Echará a perder, en simples palabras, todo, pues, todo. Ahora,
¿Qué significa este detalle? Vamos a dar lectura. Estamos en el, a ver, voy a abrir aquí en pantalla. Estamos en Marcos capítulo 2 y vamos hacia el verso 21, que dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien. Para poder entender a qué específicamente se está refiriendo el Señor, primero hay que entender a lo que no se está refiriendo. Sé que muchas veces esto es usado para hablar de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el Señor está usando el término nuevo y viejo, ¿no? Nuevo y viejo. Ah, nuevo y viejo. Viejo, antiguo pacto, nuevo, nuevo pacto. No, no, hermano. Tengamos cuidado porque no siempre los términos, las palabras en la Biblia tienen las mismas acepciones. A veces las acepciones pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, no siempre que el Señor use la palabra viejo significa que está hablando del antiguo pacto. Es igual que cuando el Señor dijo, todo maestro docto en el reino de los cielos es aquel maestro que de su baúl saca cosas viejas y cosas nuevas. Por supuesto, no está hablando de antiguo pacto más nuevo pacto, ¿no? Está hablando obviamente de la enseñanza. Entonces, no se refiere al antiguo pacto y al nuevo pacto. Yo sé que muchos han dicho aquí, la idea del Señor es que Él estaba trayendo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y el antiguo pacto ya debe pasar. Ahora, si usas tú el contexto inmediato, parece tener esto una coherencia, porque en el contexto lo que aparentemente se le está diciendo es por qué no se añade a las costumbres, ¿no es así? A las normas que supuestamente vienen del antiguo pacto. Pero con la introducción que hemos dado, eso sería imposible de deducir. ¿Por qué? Porque las tradiciones a las que ellos querían someter a los discípulos no eran tradiciones que se dictaban en el antiguo pacto. Hemos dicho que el único ayuno que era llamado a tener el pueblo de Dios era en el día de la expiación. Entonces no había en el Antiguo Testamento indicaciones o mandamientos a que el pueblo esté ayunando de esa manera 2 veces a la semana. ¿De dónde sacaron esa tradición? Obviamente de los rabinos. Recuerda que para la época había muchas escuelas, muchas sectas en los judíos y habían muchos rabinos que habían dejado sus interpretaciones y habían añadido costumbres, dogmas que ellos en la tradición ya habían adquirido como ley. Y esto precisamente es lo que Jesús les estaba recriminando. Ustedes por vuestras tradiciones, o sea, las rabínicas, están anulando o abrogando la palabra de Dios. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ellos estaban reclamando no por la palabra de Dios, sino estaban reclamando por la tradición o las tradiciones de los rabinos. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Si tú miras el verso, quiero que mires el verso con atención, ¿qué es lo que hace daño? ¿Lo nuevo o lo viejo? Según los versos que vamos a leer, ¿eh? Léelos bien. ¿Qué es lo que hace daño? ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que destruye? ¿Lo nuevo o lo viejo? A ver, responde ahí en tu mente y en tu corazón, ¿ya? ¿Qué es lo que hace daño? ¿Lo nuevo o lo viejo? Responde ahí. Si estás en Facebook, pon los comentarios también, no te preocupes, ¿ya? Entonces, vamos a leer. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Cuál es la idea aquí? Es que lo nuevo echa a perder lo viejo. Y no solamente eso, sino que el resultado es catastrófico porque se echa a perder todo. Lo mismo va a suceder cuando vemos lo de los vinos. ¿Qué es lo que causa el daño en los odres? ¿Lo nuevo o lo viejo? Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y mira al final, dice, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos. O sea, ¿cuál es el final? Que el vino se pierde. O sea, el final siempre es peor. Es peor. ¿Qué es lo que causa daño? Lo nuevo. Ahora dime tú, ¿podría el nuevo pacto causar este tipo de daño, de destrucción? ¿Podríamos interpretarlo ahí como el nuevo pacto? ¿Podría estar enseñando el Señor Jesús que lo nuevo va a destruir a lo antiguo? ¿Mm? Y no solo lo antiguo, sino que va a echar a perder todo. O sea, tanto lo nuevo como lo antiguo. Todo se echa a perder.
¿Eso sería el efecto del nuevo pacto? Por supuesto que no, pues. Entonces no podría estar hablando aquí del antiguo y del nuevo pacto. Recuerda que es muy prematuro para que el Señor esté enseñando sobre esto. El Señor está haciendo un ministerio en el antiguo pacto, con las promesas del antiguo pacto a un pueblo del antiguo pacto. El Señor no está enseñando todavía de la iglesia, por si acaso, porque aquí estaba leyendo en un artículo que ahí una página decía, aquí en los nuevos odres es la iglesia del Señor, decía. A veces hacemos interpretaciones muy ligeras, muy rápidas. Entonces algunos dicen, no, los nuevos odres aquí es la iglesia, es lo nuevo, el vino nuevo y la costura nueva. Pero si tú interpretas así, lo que estás diciendo es que la iglesia echa a perder todo. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Lee con atención y eso es lo que dice. Así que, ¿a qué se refiere el Señor con lo nuevo? ¿Qué sería lo nuevo que echa a perder lo que es establecido y seguro? ¿Mm? Obviamente las tradiciones de los hombres, pues. Las tradiciones de los hombres. Desde los primeros versos que acabamos de leer, ellos estaban buscando establecer sobre lo que ya está establecido, ellos estaban añadiendo cosas nuevas que no fueron establecidas por Dios, sino por los hombres. Y esto es precisamente el llamado, que no se puede, entre tanto uno esté con el Señor y ha recibido de Él su gracia, su benevolencia, su libertad, querer añadirse a otras formas para supuestamente llegar a Dios. Es imposible. La única manera de encontrar gracia y hallar el favor divino es a través de Cristo. Y eso es lo establecido por Dios y lo dispuesto, hermanos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo. Siempre es en Cristo. Pero ¿qué traía estas nuevas enseñanzas rabínicas? Traía cosas añadidas, dogmas, doctrinas y mandamientos de hombres. No podemos hacer esta mezcla porque echamos a perder todo. Y esto es el llamado que también se le hace a la iglesia. Busca tu Biblia, Colosenses capítulo 2, porque la Biblia siempre tiene una coherencia, ¿no? Y ahora que le va a hablar a la iglesia, y esto es la manera correcta de aplicar este pasaje, en Colosenses capítulo 2 vamos a el verso, vamos ahí, por lo menos el verso 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, mira, de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, por supuesto, el Señor. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, que dice, con el crecimiento que da Dios. Dios da el crecimiento. ¿Cómo? Cuando su pueblo está creciendo en base a la cabeza, que es Cristo, depende de Cristo. Entonces Dios da el crecimiento a la iglesia. Pero ¿qué pasa si hacemos otras cosas? Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no dice en cuanto a el antiguo pacto, sino los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esas tres cositas eran elementos compuestos en las tradiciones rabínicas, pues de los legalistas fariseos que estamos viendo, ¿no? No toques eso, no gustes aquello, no comas así, lávate la mano, ayuna, haz esto. O sea, eran añadidos humanos. Por eso dice Pablo ahí, tales cosas no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, como en la época, sí traía cierta reputación, porque los hombres admiraban estas cosas, pero dice ahí, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En simples palabras, no sirve para nada. Pero si alguien lo quiere llevar a cabo por voluntad, porque quiere hacerlo, no hay problema. Por eso es que hoy le decimos a los cristianos, si tú quieres ayunar, ayuna, no hay problema. Si tú quieres guardar el día de reposo, el día sábado, guarda, no hay problema. Si tú quieres guardar las dietas, si tú quieres guardar las ordenanzas, no sé, si tú quieres circuncidarte también, no hay problema. Hazlo, siempre en cuando, hermano, entiendas, número uno, que eso va a ser carga pesada para ti. ¿Sí? Número dos, que eso no va a ser ningún provecho para ti. En realidad no te hace ni más ni menos, ni te hace acepto delante de Dios, no te hace más espiritual y menos te justifica.
El problema estaría en pensar que haciendo estas cosas voy a ser justificado delante de Dios. Ahí sí tendríamos en un gran problema. Pero si tú lo vas a practicar simplemente por culto voluntario, hazlo. No pecas. ¿Mm? Pero no impongas a los demás eso que tú haces. Ahí estaría lo malo. Porque se volvería una tradición, un mandamiento de hombre. ¿Quieres hacerlo? No hay problema. ¿Sí? ¿Quieres ayunar? Ayuna. ¿Quieres guardar el reposo? Guárdalo. Pero no exijas a nadie que lo haga como tú. No creas que por eso eres justificado y no creas que por eso eres más santo y más espiritual que todos los demás. No. Es un culto voluntario, aunque Pablo dice no tiene ningún provecho, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, no sirve en realidad. No te va a llevar solamente a la fatiga, al cansancio. Ahora, entendamos que lo que Cristo quería ofrecer era diferente, porque Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, lo que le está diciendo estos maestros a Jesús, ¿por qué no instruyes a tus discípulos como lo hacemos nosotros? ¿Por qué no les instruyes con las tradiciones de los rabinos? ¿Por qué no eres fiel a nuestras tradiciones y costumbres? El Señor Jesús sobre eso sabía que esto eran cargas pesadas. Ya se los digo a los fariseos antes. Ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y vosotros mismos no queréis cargar ni siquiera con un dedo. Ponían cargas pesadas en los discípulos. Los discípulos de ellos, yo no te deseo ser un discípulo de estos hombres porque pasaban un rigor extremo, hermanos. Los dejaban días sin comer, ¿no? Rituales, ordenanzas, sacrificios, una rigurosidad pero tremenda que difícilmente alguien podía soportar. Y lo que el Señor está diciendo es, si yo pongo esas cosas ahora a estos discípulos que están conociéndome, que tienen al maestro, que tienen al esposo, se echará a perder todo. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Todo se echará a perder. Aquí está entre escoger la gracia del Señor, la libertad que le está ofreciendo, que nace en el corazón, que es lo espiritual, o, o añadir ahí religión, añadir dogmas, añadir costumbres humanas. ¿Qué vamos a hacer? Lastimosamente el día de hoy es lo que se está haciendo en la mayoría de congregaciones evangélicas. No se trabaja en base a la gracia y la libertad de Cristo, sino en base al legalismo. Se añaden dogmas, se añaden imposiciones, se añaden costumbres, se añaden tradiciones. Y por eso el fervor cristiano está tan apagado, que no vivimos en la fuerza del primer amor, ¿sí? Sino que estamos dependiendo de costumbres, de dogmas. Y eso tiene que terminar. Y el pueblo de Dios es oprimido y tiene cargas pesadas en sus hombros y no refleja a Cristo. Aprendamos de Cristo, dice él, que yo soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La libertad que Cristo ofrece es más eficaz, dará más testimonio y el discípulo crecerá mucho mejor, ¿sí? Habrá mayor preparación, mayor luz. Pero si sobre eso añadimos cargas y cargas y cargas, Dios mío, echamos a perder la obra que el Señor quiere hacer. Y tristemente el día de hoy, en vez de aligerar el ministerio, a veces estamos echando más cargas sobre el ministerio, más programas, más actividades, más espectáculo, qué sé yo, más puestos, más posición, y todo eso hace una agenda tremenda, y la iglesia de Dios, hermanos, no tiene frescura, no tiene libertad, no tiene gozo. Lo que deberíamos hacer más bien es quitar las cargas, quitar los pesos. ¿Qué dice Hebreos 12, verso 1? ¿Mm? Teniendo, dice, alrededor nuestro, nosotros, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ve? Tienes que quitar esos pesos también. Y eso no se habla el día de hoy. A veces se habla del pecado, se enfatiza mucho el pecado, pero la Biblia también dice peso, peso innecesario, que nos hace dura la carrera. El cristiano tiene que ser ligero en su carrera. Entonces no tenemos que añadir peso, tenemos que quitarles pesos. Y el pueblo de Dios tiene que moverse en la libertad del Cristo. Y en esa libertad tiene que alumbrar vigorosamente la luz de Cristo. Cuidado con las tradiciones
humanas. No estamos diciendo que las tradiciones sean malas en sí, ¿no? En alguna parte a los Corintios Pablo dice, les alabo, hermanos, porque ustedes retienen las tradiciones en el idioma original, retienen las tradiciones. Las tradiciones no son malas en sí, pero lo malo es que perdemos el enfoque y ponemos las tradiciones como algo fundamental y nos limitamos simplemente a vivir tradiciones. Y ahí sí está lo malo. Las tradiciones pueden ser una herramienta. Por ejemplo, ir a un culto, a un templo los domingos es una tradición. No, eso no hay un mandamiento bíblico. No dicta la palabra. Pero eso es una buena tradición, sí, que puede fomentar la edificación y que cumple el principio de el congregar o la congregación. Claro que sí. Aunque no necesariamente puede ser en un templo, puede ser en una casa. ¿Pero por qué lo hago en un templo? Por tradición. Porque se estableció una tradición. ¿Quiere decir que esa tradición está mal? No, pero estaría mal si le damos otro enfoque. Y si limitamos todo el aspecto del ministerio a lo que se hace solo dentro de ese templo, ahí sí estaría las cosas mal. Entonces, aprendamos a definir lo que es doctrina, lo que es principio y lo que es tradición, para que no cometamos errores, porque el día de hoy nos estamos peleando más por tradiciones que por doctrina, ¿no? Y el pueblo de Dios está suprimiendo y está siendo evaluado a la luz de tradiciones. Y no, separemos la tradición y dejémonos en un culto voluntario. Movámonos con principios, ¿no? Pero sobre todo edifiquemos a los creyentes con la luz de Jesucristo. Esto nutre al creyente y todo lo que va a ofrecer a Dios va a ser adoración verdadera en un culto realmente voluntario, como Dios espera. Pero no sumerjamos a los creyentes en tradiciones que no sirven para nada. He visto cuántos hermanos han sido limitados, obstaculizados en su crecimiento, en su ministerio, simplemente por tradiciones. ¿Mm? ¿Cuántos hermanos decían, no, si tú no diezmas puntualmente, no participas en mi ministerio? Tradición, mandamientos de hombres, porque la ira no ordena eso a la iglesia. Tú no diezmas, no participas en el ministerio, no participas en la asamblea, ¿no? Vas a estar sentado. Tradiciones, legalismo en la iglesia del Señor. He escuchado por ahí algunos que se atreven a decir que si no te vistes, si no te portas como ellos demandan, no vas a ser salvo. Tradiciones, imposiciones de los hombres, ¿no? Porque ahora la vestimenta es más fundamental que la sangre de Cristo. Tradiciones que pesan a veces por encima de los principios o de la palabra del Señor. A veces ponen más énfasis en que si la mujer se corta el cabello o no, que si tiene un corazón afable y apacible. ¿No? Esas son tradiciones. Hay que tener mucho cuidado con elevar la tradición a punto de doctrina fundamental. Es un grave error que se comete el día de hoy. Muchos adoran más al púlpito, ¿no? Iglesias que tienen restricciones serias en cuanto a nadie pise el altar, ni el púlpito, ni un niño pase corriendo, muy serios en eso, pero no le importa si el mensaje, el texto está siendo sacado de contexto cuando se sube ese púlpito. Eso es lo que menos importa, con tal que no me toquen el púlpito. ¿Mm? Hoy las bancas son sagradas, hoy el templo es sagrado. Ya no es sagrado el pueblo espiritual. Damos más honor al templo. Y precisamente es lo que hacían los fariseos, ¿no? Más honor le daban al altar, al santuario, al templo, a los utensilios, que al corazón de la gente a la cual el Señor Jesús viene y toca, y Él sí sana, y Él sí restaura, y cuando Él lo hace, estos se atreven a levantar la voz de protesta. ¿Por qué haces eso? Dios mío. Hermanos, no querramos ser como estos legalistas fariseos. ¿Cuántos pastores, hermanos, que tristemente no hacen su trabajo y cuando otros lo hacen se ponen celosos, ¿no? Y dan reprimenda a estos cristianos que están saliendo a visitar, que están saliendo a hacer algo por la obra del Señor, y ahí está. ¿Por qué no haces sin mi permiso? Tradiciones. Tradiciones. Podríamos pasarnos la noche hablando de cuántas tradiciones, lamentablemente, la iglesia de hoy ha incurrido, ha adoptado como doctrina, y el pueblo de Dios sigue siendo oprimido y no brilla con la luz de Cristo. Separemos nuevamente, separemos los principios, separemos la doctrina, separemos las tradiciones. Tradiciones pueden ser buenas, pero en su contexto, con equilibrio, bajo los principios y bajo la doctrina del Señor. Cuando este orden se invierte, todo, hermano, es como poner el paño nuevo en vestido roto, viejo, y se arruina todo. No cura, no soluciona. ¿Cuántos dicen, a ver, si ponemos reglas más estrictas, si ponemos más disciplina, así se va a enmendar la iglesia? Y resulta peor.
No es con dogmas humanos, entienda, es con principios del Señor. Y el Señor nos llama a la restauración. El Señor nos llama a atender los corazones. No es con imposición de hombre. A veces me dicen, pastor, ponga reglas que si no vienen a tal hora, cierra la puerta, nadie entra. Digo, ¿qué es eso? Son, hermanos, cosas humanas. ¿De qué nos va a servir? ¿Llenar un momento de programa de culto de gente puntual? ¿Mm? Eso lo hace el mundo y lo hace mejor. No, no estamos aquí para hacer tradiciones y dogmas humanos. Estamos aquí para cumplir los principios del Señor. Mientras Cristo más brille en la predicación, en el discipulado y con amor, como dice Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso demanda trabajo, sacrificio, esfuerzo, horas sin dormir para que Cristo sea formado en el corazón de la gente. Esto no es una imposición y esperar que vengan ya derechito. Esto es un sacrificio para alimentar al rebaño con lo que verdaderamente nutre, que es la palabra de Dios. Y cuando Cristo esté sembrándose así en los corazones, créame que sí o sí va a haber crecimiento, va a haber madurez. No porque le imponga normas y reglas, sino porque hay una transformación cada día en la comunión con Cristo. Cada uno decida cómo va a vivir su servicio, su ministerio hoy para el Señor. ¿Va a añadir cosas nuevas, imposiciones, dogmas, tradiciones de hombres? ¿O va a seguir con lo seguro, que es la comunión y los principios de Cristo? Que Dios me lo bendiga, hermanos, hermanos, que Dios obre en ustedes y obre a través de ustedes, logrando el día de hoy hacer un ministerio correcto. Claro que no somos perfectos, cometemos errores, pero siempre estamos para aprender, siempre estamos para volver a mirar al Maestro y volver a ser discipulados por Él, volver a ser formados hasta que nos asemejemos a Cristo. Y entonces el pueblo de Dios va a recibir bendición a través del servicio que ofrezcamos nosotros. Quiera Dios que cada vez la iglesia se limpie de imposiciones humanas, de tradiciones humanas, hermanos, y viva los principios del Señor. Que Dios se glorifique. Oramos al Señor.